Bueno, les voy a pedir que comencemos haciendo un ejercicio, por favor. Así es de que les voy a pedir a todos y cada uno de ustedes que cierre sus ojos un momento. Cierra tus ojos y te voy a pedir que te relajes. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Es necesario hacer este ejercicio para entrar con la predicación del día de hoy. Cierra tus ojos, que no te dé pena, y relájate. Relájate, estira tus músculos, si quieres estira tus brazos. Siéntete relajado. Ahora te voy a pedir que respires profundamente. Respira profundamente. Sostén la respiración por un momento y ahora suelta. Una vez más, respira profundamente. Sostén y ahora suelta. Excelente. Ahora te voy a pedir, así con los ojos cerrados, así relajado como estás, que te imagines que estás en una gran sala, estás en un gran cuarto con una luz muy tenue. En este cuarto, imagínate que están todos tus amigos, están todos tus familiares, todos tus conocidos, todas las personas que tú conoces, los compañeros de tu trabajo, están ahí los compañeros de tu escuela, todos los que tú conoces están en esa sala junto contigo. Para tu sorpresa, al final del cuarto está un ataúd. Te acercas a ese ataúd, miras dentro de él y sorprendido te das cuenta que el que está en el ataúd eres tú. Es el día de tu funeral. Repentinamente, una persona, que es la persona que oficiará tu funeral, se pondrá de pie y dirá unas palabras para rendirte un homenaje. Y hablará del impacto que tuvo tu vida en esta tierra. ¿Qué está diciendo esa persona? Puedes abrir tus ojos. Impactante ejercicio, ¿verdad? Y es una realidad que todos nosotros algún día vamos a vivir. Esa es la realidad que nos espera algún día a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ese ejercicio nos hace preguntarnos muchas cosas. ¿Realmente estamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos? ¿Verdaderamente estamos viviendo el propósito que Dios tiene para nuestra vida en esta tierra? ¿O estamos viviendo una vida por vivirla? Una vida por sobrevivir. O estamos viviendo una vida intensa, una vida al máximo, una vida apasionada. O vivimos sueños enanos. Estamos viviendo planes cortos. Estamos viviendo una vida a medias. ¿A poco este ejercicio no nos hace preguntarnos? Y la realidad es que todos nosotros, Dios nos ha dado un regalo maravilloso, un regalo hermoso, que es la habilidad y la cualidad de poder soñar y de poder imaginar. Y todo empieza ahí, todo proyecto, absolutamente todo proyecto comienza con esa habilidad. Poder imaginarnos cosas, poder soñar cosas, poder planear, poder visionar, poder crear proyectos. Todo comienza en nuestra mente. De hecho, todas las cosas que vemos aquí a nuestro alrededor, todo, absolutamente todo, fue creado en la mente de alguien antes de ser creado, antes de que lo pudiéramos tocar, antes de que lo pudiéramos ver. Todo. De hecho, la ropa que vestimos, la ropa que trae puesta cada uno de ustedes, fue creado en la imaginación de algún diseñador. Fue creado en el sueño de algún diseñador. El edificio en el que estamos ahorita fue creado en la mente de alguien. Alguien pensó que se verían bien estas ventanales que están a los lados, el techo de la manera en que fue hecho. Todo, absolutamente todo fue creado en la mente de alguien antes de ser construido, ¿verdad? Y hay sueños grandes y hay sueños pequeños. Hay sueños muy pequeños y hay sueños inmensamente grandes. Hay sueños pequeños y sueños grandes. Mire, por ejemplo, hay sueños o tenemos ideas, por ejemplo, donde nos sentamos en una mesa con una hoja de papel en blanco, un lápiz y nos ponemos a dibujar. Algo que nació en nuestra imaginación lo plasmamos en un papel. Es un sueño pequeño, es un proyecto. O quizás nos inspiramos y empezaron a venir ideas a nuestra mente, ¿verdad? Y empezamos a escribir y escribimos un poema o escribimos alguna canción. Hay excelentes melodías, ¿verdad? ¿A poco no? Son proyectos, son sueños pequeños. Ahora hay sueños grandes. ¿Qué tal, por ejemplo, el abrir un negocio? Ese es un sueño grande, requiere de planeación, requiere de recursos, requiere de tiempo, ¿verdad? ¿Qué tal si tienes un negocio, pero quieres llevarlo a un nivel más allá?
¿Qué tal a nivel nacional, a nivel internacional? Pues requiere más recursos, requiere más tiempo, requiere más talento, ¿verdad? Ahora, hay sueños inmensamente grandes. ¿Qué tal, por ejemplo, el construir una nave espacial? ¿Verdad? Algunos dirán, no, pues ahí no. Ahí sí ya no. Una nave espacial es demasiado. ¿Por qué? Porque requiere del talento de muchas personas, requiere de los dones de muchas personas, requiere muchos recursos, requiere mucho tiempo. Es un sueño muy, muy grande, ¿verdad? Entonces hay sueños grandes, hay sueños muy pequeños. Ahora, quizá tú estés hoy aquí, en este día, como yo estuve en algún tiempo, en alguna etapa de mi vida, ¿verdad? Donde dejé mi sueño enterrado en el pasado. En alguna ocasión yo también tuve sueños. Yo también tuve un sueño maravilloso, un sueño grande, un proyecto para mi vida. Yo quería ser piloto aviador. Yo quería manejar aviones. Eso es lo que quería cuando tenía 15, 16, 17 años. Ese era mi anhelo. Yo dije, yo quiero ser un piloto, yo quiero volar aviones. Entonces me propuse a lograr mi sueño y ahora, no teníamos las posibilidades suficientes. Por ejemplo, mis padres no tenían el suficiente dinero para pagar una escuela privada y enviarme a estudiar para que yo fuera un piloto aviador, ¿verdad? Pero había una posibilidad. Estaba el Colegio Militar de Aviación en la Ciudad de México. ¿Qué creen? Era gratuito. Era gratuito. Entonces dije yo, bueno, es gratuito. Lo único que me pedían era que los primeros 5 años después de recibirme, que yo fuera y trabajara para ellos, que trabajara en la milicia. Entonces dije, ¿cómo? Yo creo que es justo, ¿no? De que si ellos van a pagar mis estudios, que yo invierta tiempo trabajando pues para la milicia, para el Ejército Nacional en México. Entonces me fui y pedí información y me propuse a cumplir mi sueño. Ahora, para esto, de donde yo soy, del estado de Sinaloa, solamente iban a escoger 3 personas que fueran al Colegio Militar de Aviación, solamente 3, y los 3 mejores, los que tuvieran la calificación más alta son los que iban a ir al Colegio Militar de Aviación. ¿Por qué? Porque es un colegio de mucha reputación y quieren tener a las mejores personas. Además es gratuito, ¿verdad? Entonces dije, no pasa nada, tengo 3 oportunidades. Me puse a estudiar. Me acuerdo que tenía que hacer un examen psicológico, me acuerdo que tenía que hacer un examen de conocimiento, un examen físico, distintos exámenes, un examen médico donde no tuviera que traer orificios en las orejas, por ejemplo, donde no tuviera que traer tatuajes, donde no tuviera una enfermedad contagiosa, cosas así, ¿no? Entonces fui, pedí información, hice todos los requisitos requeridos, ¿verdad? Entonces, cuando me presenté a hacer el examen, ¿cuántos prospectos creen ustedes que había para hacer ese examen? Había más de 500 prospectos. Entonces mis posibilidades bajaron, pero dije, no pasa nada, estoy preparado. Me había comprado unos libros así de gruesos de matemáticas, de cálculo diferencial, de álgebra, de historia. Me acuerdo que había entrenado porque nos iban a hacer un examen de resistencia y me iba a correr todas las tardes en la playa, en la arena, para tener resistencia y poder pasar el examen. Dije, yo tengo posibilidades de hacerlo. Hice el examen, hice todo. Cuando fui a ver los resultados de los exámenes, fui a ver las listas y resulta que no quedé en los 3 primeros, quedé en el número 7. Entonces me dijeron que no podía ir al Colegio Militar de Aviación, pero me dijeron, pero ¿qué tal si te hacemos un ofrecimiento? Porque no estuvo tu calificación tan mal, entonces ¿por qué no vas a algo así como oficial de artillería o oficial de sanidad? Y dije, la verdad es que yo no quiero nada que ver con lo militar. Lo único que quería era ser piloto aviador y quería manejar aviones. Eso es lo único que quería. Entonces tomé una decisión de no hacerlo. Y lo único que hice con mi sueño es tomar una palada de tierra y echárselo encima a mi sueño. Entonces comencé a vivir una vida tomando decisiones que me fueron alejando de mi sueño, y cada decisión que hacía, que me hacía alejar de mi sueño, era una palada de tierra que tomaba y la echaba sobre mi sueño. Un día vi mi sueño tan enterrado que hasta el día de hoy sería muy difícil desenterrarlo. De verdad se los digo. Ahora, viví 10, 15 años sin una meta, sin un sueño, sin un proyecto de vida,
sin un propósito en la vida, sin tener identidad. Y vivía la vida solo por vivirla, día a día. Claro, trabajaba, claro, sobrevivía, pero no tenía una meta, no tenía un propósito de vida. Hasta que tuve el encuentro más maravilloso que cualquier ser humano pudiera tener. El encuentro más hermoso que cualquier persona pudiera tener. Tuve un encuentro con mi Salvador, con el Señor Jesucristo. Y ese encuentro transformó totalmente todo en mi vida. Hizo la gran diferencia. Ahora tengo propósito, ahora tengo identidad, ahora tengo un proyecto de vida, ahora tengo un plan de vida. Y gracias a la gracia y misericordia de Jesucristo. Así es de que si tú estás hoy sin un proyecto de vida, si tú estás hoy sin un propósito en tu vida y solo vives por vivir, déjame decirte que Dios tiene un plan para tu vida. Déjame decirte que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene metas y Dios tiene un proyecto maravilloso, el proyecto más maravilloso que te pudieras imaginar para tu vida. Así que no hay necesidad de que vivas una vida sin propósito. Todos tenemos sueños y anhelos, es un regalo. Ahora vamos a ver lo que dice Dios de nuestros sueños y de sus planes. Vamos a ver lo que dice el Señor de lo que nosotros pensamos y de lo que Él piensa. Acompáñenme a leer este versículo, este pasaje. En Isaías 55 del 8 al 9, miren lo que dice. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Eso dice Dios. Y mis caminos están muy por encima, dice, de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Así es de que los planes de Dios son infinitamente más grandes que los sueños que tú y yo pudiéramos tener. Te voy a invitar a que veamos la vida de un hombre que tomó la decisión de vivir los planes de Dios y no vivió sus propios sueños. ¿Me acompañan? Vamos a verlo. ¿Cuántos han escuchado hablar del apóstol Pedro? ¿Han escuchado hablar del apóstol Pedro? De hecho, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que se llame Pedro? Yo creo que conozco 2 o 3 personas que se llamen Pedro. ¿Saben por qué se llaman Pedro? Pues por el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque a nuestros hijos les ponemos nombres de personas que han impactado la humanidad, que han dejado huella en la historia de la humanidad. ¿Por qué no conocemos a muchos Judas? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque, ay, mira, ahí viene el traicionero, ¿no? Sería su apodo el traicionero, quizá, ¿verdad? Que a nadie conocemos que se llame Judas. No, ¿por qué? Porque traicionó a Jesús. Pero conocemos muchos Pedros. ¿Por qué? Porque fue un hombre que hizo impacto y que dejó huella en la historia humana. Él es Pedro, el apóstol Pedro, es el ejemplo perfecto de alguien en quien los pensamientos de Dios fueron más grandes que los suyos. Más grandes que los suyos. De hecho, en nuestra iglesia, el ciclo pasado, en los estudios de vida, no sé si se acuerdan, todos aquellos que asisten a un grupo de vida, se acordarán que estuvimos estudiando la primera carta de Pedro, íbamos versículo tras versículo, y los escritos que él nos dejó, nos han seguido inspirando, nos han seguido impactando, nos han seguido enseñando hasta el día de hoy. ¿Sabe hace cuánto vivió el apóstol Pedro? Hace más de 2000 años. 2000 años después seguimos aprendiendo de este hombre. 2000 años después, qué maravilla, ¿a poco no? Es impactante, la verdad. Y vamos a ver cómo es que todo empezó. Mire lo que dice Mateo 4, 18 al 20. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Dice, que eran unos conocedores de la palabra de Dios. Sabían la palabra de Dios de tapa a tapa y conocían todos los misterios de Dios y todas las profecías. ¿Eso dice el pasaje? Claro que no. Dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Eran gente común como tú y como yo. Tenía un oficio, era pescador. ¿Qué tenía de especial Pedro? Absolutamente nada.
igual que tú y que yo. ¿A qué te dedicas tú? Quizá trabajes en la pintura, quizá trabajes en la construcción, quizá trabajas en alguna oficina, o quizá que puedo pensar que trabajas en la cocina de algún restaurante, o trabajas de mesero en algún restaurante, ¿verdad? Yo no sé en qué trabajas, pero mira lo que dice, lo que les dijo Jesús: vengan y síganme. Así que hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, Jesús te está llamando, Jesús te está diciendo: ven y sígame. Y luego dice el pasaje: y haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces le dijeron: ¿sabes qué, Jesús? Olvídate, mira, ahorita estamos trabajando, estamos aquí pescando, mi hermano y yo, y ahorita no tenemos tiempo para ir contigo. Además, terminando nuestro horario de trabajo, mi hijo tiene partido de fútbol a las 4 de la tarde y tengo que llevarlo. Además, terminando el partido de fútbol, ¿qué crees? Mi suegra cumple años hoy y tenemos organizada una reunión en mi casa donde le vamos a tener un pastelito y toda la familia va a venir. ¿Eso es lo que dice el pasaje? Claro que no, ¿verdad? Pero son algunos de los pretextos que nosotros ponemos para seguir a Cristo y para servir en la obra de Dios. ¿A poco no? Miren lo que dicen ellos: dejando al instante las redes, le siguieron. Dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué es lo que tienes tú en tus manos? ¿Qué necesitas soltar para seguir a Jesús? ¿Qué es lo que necesitas soltar para seguir a Jesús? Ahora, yo me pongo a pensar, seguro que el apóstol Pedro tenía sueños. Definitivamente estoy seguro que el apóstol Pedro tenía sueños. ¿Por qué digo esto? Porque lo que he leído del apóstol Pedro en la Biblia, y muchos de ustedes lo saben, es que era un hombre impulsivo, era un hombre activo, era un hombre lleno de energía, era un hombre aventado, era un hombre que estaba pilas, no era un hombre que se dormía en sus laureles, ¿verdad que no? En una ocasión le dijo a Jesús: yo también quiero caminar sobre el agua, ¿se acuerdan? En otra ocasión, cuando fueron a arrestar a Jesús, Pedro sacó su espada y le cortó una oreja a un soldado, ¿se acuerdan? Entonces, no era un hombre que se dormía en sus laureles, era un hombre extrovertido que iba hacia adelante. Por eso podemos pensar que Pedro tenía sueños y quería realizarlos, ¿verdad? ¿Qué tal? Él se dedicaba a la pesca, quizá quería tener un negocio de venta de pescados, a lo mejor un negocio familiar con su hermano Andrés, una sociedad entre hermanos donde pudieran vender pescado y prosperar económicamente. ¿Quién no quiere prosperar económicamente? Seguramente Pedro quería hacerlo, ¿a poco no? O qué sé yo, quizá querían comprar algunas barcas, ¿verdad? Tener una flotilla de barcas y luego rentarlas a otros pescadores, o tener otros pescadores a su servicio. ¿A poco no? Y poder tener una vida próspera económicamente y tener una buena vida. ¿Quién no quiere eso? Seguramente el apóstol Pedro quería hacer eso, estoy plenamente seguro. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Pedro se hubiera dedicado a su sueño? Hay dos posibilidades. Quizá hubiera triunfado y hubiera tenido una mejor vida, ¿verdad? Quizá hubiera triunfado, hubiera sido prosperado, qué sé yo. ¿A poco no? Ahora, la segunda posibilidad es que por más que se esforzara el apóstol Pedro, además de mucho sacrificio y esfuerzo, sería en vano. ¿Sabía usted que 70% de los negocios que se abren en Estados Unidos fracasan en los primeros 10 años? Por más esfuerzo que le pongan, no hay garantía. No hay garantía en nuestros sueños. No hay garantía. Ahora, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con el apóstol Pedro? Por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero una vez en Hechos 2 vemos que el apóstol Pedro se puso de pie y predicó, y más de 3,000 personas se convirtieron al Señor. ¿Qué hubiera pasado con esas 3,000 personas que se convirtieron al Señor si Pedro hubiera decidido seguir sus sueños? Ahora, ¿se acuerdan de una historia que está en Hechos 3 donde estaba un paralítico en la puerta llamada La Hermosa en el templo que estaba pidiendo limosna? Iban Pedro y Juan, y Pedro le dice, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. Y le dio la mano y le dice, levántate y anda en el nombre de Jesucristo. Y el hombre se levantó y dice que entró al templo adorando a Dios. ¿Qué hubiera pasado con ese paralítico? ¿Qué hubiera pasado con esa maravillosa historia? Nosotros no la supiéramos si es que Pedro hubiera decidido seguir sus sueños.
¿Por qué? Porque los sueños de Dios son mucho más grandes. Así es de que no te conformes con tus sueños. ¿Por qué? Porque los sueños de Dios son infinitamente mejores. No te conformes con tus sueños. Dios tiene mejores planes para ti, mejores planes para tu vida. Pedro definitivamente no se imaginó, yo creo, el impacto que iba a tener en la vida de muchas generaciones y en la vida de millones de personas. Oiga, 2000 años después, y sigue impactando nuestra vida. Un hombre que vivió hace 2000 años con sus escritos, con los escritos que dejó. Primera y segunda carta de Pedro no estuvieran en nuestra Biblia. Seguramente el Evangelio de Marcos, que se dice que el apóstol Pedro dictó el Evangelio, que el Evangelio de Marcos en realidad es el Evangelio de Pedro, porque Marcos era discípulo de Pedro. Entonces él fue el que le platicó todas las maravillosas historias de la vida de Jesús. ¿A poco no? Seguramente no lo tuviéramos. Seguramente no tuviéramos el Evangelio de Marcos, no tuviéramos primera, segunda de Pedro, todas esas historias maravillosas en el libro de los Hechos. Seguramente no las conociéramos. Seguramente en nuestra iglesia estuviéramos estudiando o en los grupos de vida cualquier otro libro de la Biblia, pero no estuviéramos viendo primera de Pedro. Qué tremendo, ¿no? Lo que Dios hace en la vida de una persona común y corriente como tú y como yo. Ahora, todo comienza con una decisión. Dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Y es que muchas veces no sabemos ni por dónde empezar, pero todo empieza por ahí. Todo comienza por una decisión. Me acuerdo perfectamente, yo asistía junto con mi familia a uno de los grupos de vida, con el hermano Manuel y nuestra hermana Evelia, que eran los facilitadores de nuestro grupo de vida. Yo no sé si están por aquí el hermano Manuel y la hermana Evelia, no los veo, quizá vienen al segundo servicio, pero me acuerdo en una ocasión, nosotros asistíamos a ese grupo, éramos parte del grupo, y en una ocasión llegó el hermano Manuel y me entregó unas hojas y me dice, hermano Fernando, ¿le gustaría ayudarme a dar parte del estudio? Y yo tomé las hojas y comencé a temblar, porque yo en mi vida pensé que yo iba a poder dar un estudio bíblico. Nunca en mi vida, ni por aquí se me pasó que yo algún día iba a dar un estudio bíblico. Es maravilloso lo que Dios hace. Anoche estuvimos reunidos 27 personas en un hogar. 27 personas de un grupo en el cual yo comencé como facilitador. Y este ciclo que pasó, tuvimos la gran bendición, la maravillosa bendición de poder multiplicarnos. Y ahora Davis es el facilitador del grupo que se multiplicó de nuestro grupo. Y es algo que Dios ha venido haciendo. Cuando sin pensar yo que algún día yo iba a poder ser facilitador de un grupo de vida, Dios tenía planes maravillosos para mi vida. Y ahora nuestro grupo se ha multiplicado y ha sido una experiencia maravillosa en nosotros. Dios se ha hecho la obra. Déselo con fuerza. Él merece la gloria, la honra, el honor. Él es digno de recibir ese aplauso. Él es digno. Me acuerdo de la primera vez que nuestro pastor me invitó a que preparáramos un mensaje. Fue este mismo año. Y yo le dije, hay algo que había en mi corazón, que yo quiero servir a Dios. Yo quería servir a Dios. De eso sí estaba seguro. ¿Cómo? No sabía. Pero nuestro pastor se acercó a mí y me dice, hermano Fernando, ¿qué te parece si juntos preparamos un mensaje y lo predicas en el segundo servicio? Yo le dije, sí, pastor, ¿cómo no? Yo estoy para servir. Cuando me fui a la casa, me acuerdo que hablé con mi esposa Anaí y yo me agarraba la cabeza y le decía, ¿cómo es posible que le dije que sí? ¿Cómo es posible? En mi vida, nunca pensé que yo iba a predicar. Ahora es la tercera vez que predico y es maravilloso lo que Dios hace. Y Dios puede hacerlo contigo también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Dios puede hacerlo contigo también. Claro, hay temor. Claro, hay duda. Pero Dios, pues no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Me sentí, alguna vez de ustedes ha estado en la orilla de una alberca y mete el pie a ver si está fría el agua. Y luego ves a ver qué tan profundo está y no te animas a meterte.
y alguien viene y te empuja en el agua, pues eso precisamente me pasó. Me aventaron al agua yo sin saber nadar, ¿no? Pero aprendí a nadar y ahora soy facilitador de un grupo de vida y ahora estoy aquí predicando. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla lo que Dios hace! De verdad, todo comienza con una decisión. Ahora, quizá no tengas lo suficiente, ¿verdad? Pero todo comienza también con lo que tienes. Quizá tú dirás, y claro, vivimos en un país donde todos vivimos ocupados, no hay tiempo para nada, no hay tiempo, vivimos corriendo en este país, ¿verdad? Quizá dirás, es que no tengo tiempo para servir. Ok, si tienes poco tiempo y tú lo tomas aquí, seguirá siendo poco tiempo. Pero si tú se lo sueltas a Dios y le dices, Señor, tengo poco tiempo, pero te lo entrego, te aseguro que Dios lo multiplicará. Ahora, dirás, es que no tengo recursos para dar a Dios. Si tú tienes pocos recursos, si los tienes aquí para ti y estás siendo egoísta y no se los das a Dios, aquí van a seguir siendo pocos recursos. Pero si tú se los entregas a Dios, Él los va a multiplicar. Lo mismo con el conocimiento, quizás, no, hermano, pero es que yo no sé mucho de la Biblia, es que a mí me cuesta hablar. Si tú te quedas con eso aquí, con ese conocimiento que tienes, porque seguro que tienes algo de conocimiento, seguro que has aprendido algo, seguro que conoces de las cosas de Dios. Si tú te quedas con eso aquí va a ser poco. Aquí va a ser poco, pero si tú se los entregas a Dios, Dios lo va a multiplicar. Dios lo va a multiplicar. Ahora, lo poco es mucho si Dios está en ello. Hay una historia maravillosa, yo creo que todos conocemos esta historia porque es uno de los milagros más conocidos de Jesús. En una ocasión llegan los apóstoles con Jesús y ustedes saben que a Jesús lo seguían las multitudes, ¿verdad? Entonces Jesús estaba enseñando, Jesús estaba sanando con las multitudes y llega el apóstol Pedro y llegan los apóstoles, y se acercan a Jesús y le dicen, Señor, ya despide a la gente porque parece que tienen hambre, despídelos para que vayan a las aldeas cercanas y consigan algo de comer, les dice Jesús, le dice los apóstoles. Y Jesús les contesta, ¿por qué no les dan ustedes de comer? Denle ustedes de comer. Yo me imagino que los apóstoles han de haber dicho, se han de haber rascado la cabeza, han de haber ido a hablar, oye, ¿qué le pasa a Jesús? Que nosotros les demos de comer a toda esta gente. Pues ¿de dónde? Jesús, tendríamos que trabajar por meses teníamos que trabajar para alimentar a toda esta gente. Y Jesús les dijo, vayan y vean qué tienen. Fueron los apóstoles y regresaron con Jesús y les dicen, mira lo que encontramos, 5 panes y 2 peces. Dice la Biblia que Jesús los tomó y dio gracias al Padre. Y luego empezó a partir los panes. Y empezó a darle a los discípulos, a los apóstoles, para que repartieran a la multitud. Y dice que empezó a partir los panes y los peces. Y dice su palabra que todos fueron saciados, que todos comieron. Y al final dice que recogieron 12 canastas de peces y de panes. Y 5,000 hombres fueron alimentados aquel día con todo y su familia. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que si nos quedamos con lo poco, que si nos quedamos con los 5 panes y los 2 peces, van a seguir siendo 5 panes y 2 peces. Pero si se los damos a Jesús, Él va a multiplicar y va a alimentar a 5,000. ¿A poco no nos vemos como una iglesia de 5,000 personas? ¿A poco no nos vemos como una iglesia de 5,000 familias? Yo la verdad lo veo, no por nuestras fuerzas y por nuestro conocimiento y por nuestros recursos, sino por el poder maravilloso de Dios. ¿A poco no? Amén, yo lo creo con todo mi corazón que podemos ser, y más que eso, siento que nos quedamos cortos diciendo 5,000 familias, de verdad, porque Dios es mucho más grande que eso, y Dios puede hacer mucho más cosas que eso, de verdad. Ahora, si comienzas a vivir tu sueño, prepárate y persevera, sé constante. Prepárate, ¿por qué? Porque sigue siendo constante en congregarte, sigue siendo constante en asistir a un grupo de vida, sigue siendo constante en abrir tu Biblia, sé intencional en abrir tu Biblia y seguir aprendiendo de la palabra de Dios y cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Sigue siendo constante en la oración,
sigue siendo constante, persevera. Ahora, va a haber obstáculos. Cuando comiences a vivir tu sueño, el plan de Dios que Él te ha dado, va a haber obstáculos. Ahí ni hay opción, vas a tener obstáculos. Hay dos grandes enemigos, fíjate, para lograr nuestros sueños. Esos dos grandes enemigos son la duda y el miedo. La duda y el miedo. ¿Cuántos han sentido temor o miedo al hacer algo por primera vez? Seguramente cuando empieces a vivir tu sueño, te atacará el miedo y la duda. Y hay un pasaje en la palabra de Dios, en 1 Juan 4:18, que dice: el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Y déjame explicártelo, y ojalá que lo puedas entender así como yo lo he entendido. Si en este momento llegara un hombre aquí y entrara con un arma y me apuntara, seguramente me paralizaría y me quedaría temblando, como estoy ahorita es de nervios, no porque pero me paralizaría y seguramente tendré un accidente en mis pantalones. ¿Por qué? Porque me están apuntando con un arma, amenazándome que me van a matar, y me paralizaría del miedo. Pero sería totalmente diferente si este hombre viene y apunta a mi familia con esa arma. Todo cambiaría. Todo cambiaría, porque me le dejaría ir como un león para evitar que él le hiciera daño a mi familia. Todo cambiaría. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos, que amemos tanto a Dios y su obra, que echemos fuera todo el temor. Que amemos tanto a Dios como para obedecerle. Que amemos tanto su obra que desechemos toda duda y todo temor de nuestra vida. Es decir, si te da miedo hablar a otros de Cristo, ámalos. Si te da miedo servir en algún ministerio, ama la iglesia, ama ese ministerio para que puedas echar todo temor. Ama a la gente. Si te da miedo relacionarte con otros, ámalos, y entonces echarás fuera toda duda y todo temor. Amén. Mira lo que dice. Dice: una gota de agua puede perforar a una roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Es necesario ser constantes. Como digo, si tienes poco conocimiento, pocos recursos, sé constante en congregarte, sé constante en dar, sé constante en traer tus dones, tus talentos delante de Dios. Sé constante, hazlo, nunca te rindas, síguelo haciendo, aun cuando venga el miedo y la duda, síguelo haciendo, sé constante. Ahora, asegúrate que tus sueños incluyen a Dios y su reino. Mira, algo que me da mucha tristeza es cuando hay personas que se dicen ser cristianos, pero en su agenda no está Dios. Pero en su agenda no están los planes de Dios para la humanidad. Es muy triste cuando una persona dice ser cristiana, pero sus sueños y sus planes, su visión, la visión para su vida está centrada en sí mismo. Así es de que asegúrate que tus sueños incluyen a Dios y su reino. Ahora, si ya tienes un sueño, más que un sueño, encuentra la visión que Dios tiene para ti. Un sueño está en tu mente, lo has imaginado, ya lo formaste en tu cabeza, pero una visión se vuelve un proyecto de vida que deseas alcanzar. Todos sabrán el proceso que requiere la construcción de un edificio, de una casa, ¿verdad? Primero, la persona que va a construir la casa o el dueño del terreno se imagina cómo es que quiere su casa y dirá: no, pues yo quiero una cocina muy grande con un lugar en el centro, un desayunador donde podamos estar mientras cocinamos, o qué sé yo. A lo mejor dirás: quiero que tenga 3 recámaras, pero que cada recámara tenga su baño. Quiero una sala muy grande donde pueda invitar personas y poder estar ahí y hacer un estudio bíblico. Yo no sé, ¿verdad? Pero todos lo planeamos primero en nuestra mente, ¿verdad que sí? Entonces, después el segundo paso es hacer los planos. En una hoja de papel grande,
ponemos todos los detalles de la construcción, todos los detalles de la construcción, qué diseño queremos por fuera, qué diseños queremos por dentro, la pintura, todos los detalles. Eso es una visión. Si sueñas en grande, comienza a planear, comienza a plasmarlo en papel, después se traen todos los materiales y comienza la construcción, ¿verdad? Eso es una visión. Una visión se vuelve un proyecto de vida que deseas alcanzar. Ya estás en el proceso de alcanzar tu proyecto de vida. Mire, en nuestra iglesia es maravilloso lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. De verdad, es impactante. Yo estoy sorprendido con Dios. En algún tiempo, creo que del 2001 al 2009, había un grupo de hermanos aquí en la iglesia que se reunían allá abajo. Y se reunían y claro, venían a adorar a Dios y tenían tiempo en la palabra de Dios y había una predicación seguramente. Yo no estaba aquí en la iglesia y muchos de ustedes tampoco. Eran aproximadamente 40 hermanos, ¿verdad? Y había un pastor que se llama Marcos Galicia, ¿verdad? Un pastor que ahora vive en California. Se tuvo que ir de la iglesia porque su esposa tuvo problemas de salud, entonces tuvieron que viajar a California y de hecho son una de las personas, una de las obras que nosotros como iglesia, en Iglesia Vida, apoyamos allá en California, ¿verdad? Entonces se tuvo que ir y después quedaron algunos hermanos que tomaron las riendas del ministerio de aquí de nuestra iglesia y duraron como un año, año y medio, 2 años. La verdad no estoy muy seguro, pero está Daniel Castellón y otros hermanos que con fidelidad siguieron llevando la obra adelante. Después Dios envió a un gran hombre de Dios, a un hombre que tiene pasión por predicar su palabra, por enseñar y por llevar la obra adelante. Nuestro pastor Carlos Andrés es maravilloso. En aquel entonces éramos 40 personas, ahora somos cerca de 400 personas y es la gracia, la misericordia, el amor de Dios por Iglesia Vida que nos ha dado crecimiento, no solo en números, hermanos. Yo he sido testigo de personas en nuestra iglesia que están creciendo en su vida espiritual y es algo hermoso, es algo maravilloso y estamos sumamente agradecidos con Dios por su gracia y por su misericordia. Ahora, ¿Dios ya terminó la obra? Por supuesto que no. Dios tiene un gran plan para Iglesia Vida. Dios tiene un plan maravilloso para nuestra iglesia y es mejor que te vayas preparando. Mira, una visión que tenemos como iglesia es derribar esta pared y que podamos ampliar este lugar para poder seguir invitando personas a que conozcan de Cristo. Ahora, queremos también hacer énfasis en las nuevas generaciones, en nuestros hijos. Así es de que empezamos a hacer servicios bilingües. Una vez al mes estamos teniendo servicios bilingües. Ahora, ¿quién se acuerda de David y Kelsey Muñoz? Pues ¿qué creen? Dios ha abierto puertas para que ellos vengan a ser parte del equipo de Iglesia Vida y que empiecen a trabajar con nuestros jóvenes. Es maravilloso. Dios está levantando un equipo maravilloso de ministerio matrimonial. 6 parejas estuvieron preparando por 10 semanas con nuestro pastor para llevar a cabo este ministerio. Y Dios está haciendo ya cosas hermosas a través de ese ministerio. Ahora, Dios está levantando jóvenes con un corazón para Dios. Jóvenes que aman a Dios y que también aman a la iglesia y están trabajando. Jóvenes que están trabajando con otros jóvenes. Es maravilloso. De verdad que es maravilloso lo que Dios está haciendo con Iglesia Vida. Yo estoy tan contento de ser parte del plan de Dios, de lo que Él está haciendo. Y estoy seguro que muchos de ustedes también están contentos de lo que Dios está haciendo con la vida de ustedes y de nosotros como iglesia. Miren la historia esta. Esta historia a mí me impacta, verdaderamente me impacta. ¿Saben quiénes son estos 2 ancianitos que están ahí en la fotografía? Bueno, él es el fundador de Chick-fil-A. ¿Alguien ha escuchado Chick-fil-A? Una cadena de restaurantes de pollo. Hace 2 días andábamos por Bellevue y pasamos por Chick-fil-A y había una hilera de carros tremenda, hasta la calle, de verdad. ¿Te acuerdas que pasamos por Chick-fil-A y estaba esa hilera de carros? De verdad que es un negocio exitoso. Además es un negocio a nivel nacional, es una red de restaurantes. Y mira, este hombre es el fundador, es Truett Cathy.
Él falleció a los 93 años. Duró 65 años de casado. Tiene 3 hijos, 19 nietos y 18 bisnietos. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso de este hombre? Que ponía en primer lugar a Dios. Ponía en primer lugar a Dios. Este fue un hombre que creció en la pobreza, pero su fe en Jesús y su familia fueron su gran prioridad. Ahora, uno podrá pensar, pero un hombre tan ocupado, un empresario, y a ese nivel, seguramente no tenía tiempo para nada, ¿verdad? Pues no es así. Mire que enseñó un estudio bíblico en su iglesia por más de 50 años. Ahora, Chick-fil-A, ¿qué creen? Cierra los domingos. ¿Saben para qué? ¿Saben para qué? Para que sus empleados se enfoquen en su familia y que se enfoquen también en Dios. Ahora, no era cualquier compañía, una compañía que por 46 años ha sido de continuo crecimiento. Es una compañía que dona millones de dólares en becas y para distintas causas de beneficencia. Es una bendición de verdad conocer a hombres de esta magnitud, que ponen en primer lugar a Dios. Ahora déjame decirte cuál es el propósito corporativo de Chick-fil-A. Es una maravilla. El primer valor es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Ese es el primer valor. Dice, siendo fieles administradores de todo lo que Él nos confía, siendo una influencia positiva a todos los que lleguen a estar en contacto con Chick-fil-A. Ahora, ¿qué pasaría si tú y yo pusiéramos, en lugar de Chick-fil-A, ahí abajo, pusiéramos nuestro nombre? ¿Qué pasaría si yo pusiera ahí Fernando y que dijera, el primer valor de Fernando es glorificar a Dios, siendo fieles administradores de todo lo que Él nos confía, siendo una influencia positiva a todos los que lleguen a estar en contacto con Fernando? ¿Te atreves a poner tu nombre ahí y tener ese valor como prioridad en tu vida? ¿A poco no sería una maravilla? Ahora, si realmente eres cristiano, tus sueños, sin duda alguna, deben involucrar a Dios. Si realmente te dices ser cristiano, tus sueños, tus metas, tus proyectos, tus planes deben involucrar a Dios. Cuando venimos a Cristo, hacemos una confesión de fe, usualmente. Hacemos una oración donde le decimos a Dios que lo estamos recibiendo como nuestro único Señor, como el Señor de nuestra vida, como el dueño de nuestra vida. Ahora, ¿cómo se ve una vida de una persona que ya tiene un dueño, que nuestro dueño es el Señor Jesucristo, que nuestro dueño es Dios, viviendo la vida como quiere y nunca tomándole y tenerlo en cuenta para hacer las decisiones que hacemos? ¿Cómo se ve? Definitivamente no hay lugar para eso. Si realmente somos cristianos, nuestros sueños deben involucrar a Dios, sin duda alguno. Ahora, para que un sueño sea de Dios, tiene que estar ligado al plan de Dios para la humanidad. Te voy a contar otra historia. ¿Saben quién es esta persona? ¿Alguien lo reconoce? Quizás no lo reconocen, pero ¿qué tal World Vision? ¿Alguien ha escuchado de World Vision? Es la organización cristiana más grande, mundialmente reconocida, que ayuda a más niños, a más personas que viven en pobreza que cualquier otra organización. El nombre de esta persona se llama Bob Pierce. Y esta persona era un misionero, así como nuestro hermano que vino a compartir su testimonio. Bueno, él también era un misionero y había ido a la China. Estaba en Asia, estaba cumpliendo con una visión. Era un joven que era parte de un grupo misionero que se llamaba Jóvenes para Cristo, y habían ido a predicar el evangelio a China. Y andaban allá predicando el evangelio, y este joven tenía un corazón para Dios, tenía un corazón para servir a Dios, que amaba a Dios. En una ocasión, la persona que les interpretaba llegó con una niña en sus brazos. Y vino y se la presentó a Bob. Y le dijo, ¿qué vas a hacer con esta niña? ¿Qué vas a hacer con esta niña? Era una niña maltratada, abandonada. ¿Qué vas a hacer? No tenía esperanzas de vida.
Bob hizo lo que estaba en sus manos. Se buscó en su pantalón y sacó $5. Ahora, esta historia pasó en 1950. No estamos hablando de $5 de hoy. Y se los dio y le dijo: ten para que sostengas, para que compres medicinas para esta niña. Y no solo esto, me comprometo hoy, le dijo, de cada mes enviarte $5. Así comenzó World Vision, con algo pequeño, con una decisión que hizo un hombre que tenía un corazón para Dios y que está impactando hasta el día de hoy a la humanidad. World Vision está en más de 103 países, llevando alimento a millones y millones de niños. Ahora, ese era un gran sueño. Ese era un gran sueño que empezó con algo pequeño. Su sueño era tan grande que no podía realizarlo él solo. Así que tuvo que involucrar muchas personas, pero sobre todo tuvo que involucrar a Dios. ¿Sabe que World Vision no solamente lleva alimento a los niños en necesidad, a las personas en necesidad o a las áreas de desastre del mundo? No solamente lleva alimento, lleva agua potable. No solamente lleva los recursos básicos, esenciales para vivir, sino que también lleva el Evangelio. Sino que también lleva la palabra de Dios. Sino que también lleva las buenas noticias de salvación a toda persona. Ese es un sueño que está conectado con el plan de Dios. Y ese es un gran sueño que tiene que involucrar a muchos otros. Un sueño que no puede hacerlo una sola persona, sino que tiene que involucrar a millones de personas quizá. Pero sobre todo a Dios, porque no es en la fuerza de un hombre, sino que es en la fuerza de Dios. Mire lo que dice Efesios 3:20, a mí me fascina porque dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Por eso les digo que si yo digo que un día podemos ser una iglesia de 5,000 familias, me quedo corto por este versículo. Quien puede lograr mucho más de lo que nosotros pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Y es que nuestra mente es limitada, y es que nuestros planes son limitados, y es que nuestros proyectos tienen límite. Pero Dios no tiene límite. Tenemos un Dios sin límites, un Dios que tiene planes eternos. Por esa razón, porque tenemos un Dios que tiene planes eternos y que sus pensamientos son infinitos. Sueña en grande, no te conformes con poco. ¿Por qué nos conformaríamos con poco? Ve tus sueños con los ojos de Dios. Esa es la clave, que veamos los sueños que Dios nos ha dado con sus ojos. Si lo vemos con nuestros propios ojos, hay límite en eso. No podemos ir más allá. Nuestra vista es limitada, nuestra imaginación es limitada, pero Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios que tiene planes infinitos para cada uno de nosotros. Por eso, si tu sueño es grande, pues ¿qué crees? El sueño será grande. Así de simple. Si tu sueño es pequeño, el resultado será pequeño. Es lo que nos dice 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Así de simple y así de sencillo. Los planes de Dios son más grandes de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Ahora, déjame decirte algo. Cuando te involucres en los planes de Dios, tendrás éxito. ¿Por qué? ¿Por qué tendrás éxito? Pues porque Dios no patrocina fracasos. Dios no es un Dios que patrocina fracasos. Con Dios tenemos éxito asegurado. Tendremos éxito garantizado, porque no tenemos un Dios que garantiza fracasos. Cuando Dios tiene un plan, Dios lo va a cumplir. Cuando era pequeño, mi papá acostumbraba a llevarme a un lugar
yo soy de Mazatlán, y acostumbraba a llevarme a la playa, en una zona rocosa muy conocida allá en Mazatlán. Los que conocen allá en Mazatlán, cerca de Valentinos, para darles una señal, algunos de ustedes no conocerán, pero eso tiene irrelevancia. Es una área rocosa allá en una playa, y el mar llegaba a estas rocas y el agua se estancaba ahí. Entonces mi papá me llevaba cuando era pequeño y yo podía chapotear en el agua. Yo creo que tenía a lo mejor 3, 4, 5 años, no recuerdo exactamente, pero como mi familia, mi papá era pescador, había artefactos de pesca en nuestro hogar. Así es de que ese día me llevé unas gafas de buceo y me fui, y en la orilla de la playa me metí, y según yo estaba buceando, y veía, y lo único que veía era arena, no había nada más, solo arena veía, pero yo estaba emocionado porque estaba buceando, estaba con las gafas ahí puestas, y mi papá volteó a verme, y me tomó del brazo, me tomó de la mano, y me llevó a la profundidad, me llevó a lo más hondo. Fue lo más maravilloso que mis ojos pudieron ver en aquel entonces. De hecho, todavía tengo guardadas las memorias de esas imágenes que vi. Me llevó a la profundidad y me metí en el agua, y tomado de la mano de mi papá, porque yo iba temblando, porque aún cuando iba aferrado a la mano de mi padre, yo iba temblando de miedo, porque dije, me voy a meter a lo más profundo. Pero iba bien agarrado de la mano de mi papá, y me dijo, métete ahí. Y cuando me metí, vi una imagen como esa. Maravilloso, de verdad que fue espectacular. Todavía lo guardo en mis recuerdos. Todavía puedo ver los peces de colores, algunas estrellitas pequeñas de mar, algunas conchas, algunas cosas bajo el agua que nunca podré olvidar. Fue una experiencia a mis 4 o 5 años, no me acuerdo, pero maravillosa. Así es de que eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros precisamente. Llevarnos a aguas más profundas, que no nos quedemos en la orilla del mar. Dios no quiere que te quedes en la orilla del mar. Dios quiere llevarte más y más y más allá. Dios quiere llevarte a la profundidad y que experimentes lo que Dios tiene preparado para ti. Dios quiere que experimentes una vida intensa, una vida apasionada. Dios quiere que vivas al máximo. Dios quiere que tengas grandes proyectos y grandes planes para la gloria de su nombre. Dios no quiere que vivas una vida sin sueños o con sueños pequeños. Dios quiere que sueñes en grande para Él. Dios quiere que planees en grande para Él. Dios quiere que nosotros como iglesia soñemos en grandes para Él. Y un sueño gigante como el que Dios quiere, y es la voluntad de Dios, requiere de muchos de nosotros. Uno solo no puede. Requiere de muchos de nosotros. Requiere de ti y requiere de mí. ¿Te animas? Yo me animo. ¿Cuántos se animan? ¿Cuántos se animan a ir a aguas profundas? ¿Cuántos se animan a vivir una vida intensa para Dios? ¿Cuántos se animan? ¿Te animas? Iglesia, yo me animo contigo. Yo me animo contigo. ¿Te animas? Levanta tu mano si tú te animas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé que Dios tiene planes maravillosos para nuestra iglesia. Dios tiene planes inmensamente grandes para cada uno de nosotros. Y no estamos solos, vamos todos juntos y vamos a darle la gloria, la honra, el honor a Dios.